Ok. Si recuerdan, ya hemos estado hablando acerca de que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, literalmente es la palabra de Dios. Estamos hablando de un libro que es sagrado, un libro que la Biblia misma le llama santo. Podemos ver eso, por ejemplo, en Romanos capítulo 1. La Biblia es llamada santa, las santas escrituras. Estamos hablando literal son las palabras que provienen de Dios. ¿Okay? Quiero dar una pequeña introducción nada más para que agarren un poquito esta idea de forma mayor. Estamos hablando, por ejemplo, no, déjenme ver cómo hacer la letra más grande. Ahí está. Les comparto mi pantalla. Aquí está. Ok. Estamos hablando de un libro que fue escrito por arriba de 40 autores, alrededor de 40 autores, a lo largo de cientos de años, que tiene una unión, ¿sí? Y está diciéndonos, por ejemplo, que esta palabra, cuando estaban hablando ellos, estaban diciendo literalmente que provenía de Dios. Entonces, si observamos, por ejemplo, a la forma en la que hablaban los profetas decían, Dios ha dicho así, ¿no? Ellos decían, esta es la palabra de Dios. Y ellos comenzaban a hablar de una forma que era extremadamente, de situarse ellos lejanos a lo que se estaba diciendo y más bien situando a Dios como el autor. Chequen Deuteronomio, capítulo 5, versículo 4, por ejemplo. Está haciendo referencia a cuando estaban en el monte y entonces dice, cara a cara, el Señor habló con ustedes en el monte, de en medio del fuego. Está haciendo referencia al pueblo que estaba dentro de Israel en el Éxodo, y ahí estaba hablando de frente, delante de ellos, esta voz de Dios que estaba hablando, y sin embargo, esa no es la forma normal en la que habla para nosotros. Si vemos el siguiente versículo, por ejemplo, dice que ellos, cuando escucharon este fuego, temían a causa del fuego y no subieron al monte, ¿sí? La palabra de Dios de forma directa, me refiero a literal, que tuviésemos este tipo de visiones, llenaría de forma muy grande nuestro temor y en muchos casos más bien nos alejaríamos. Y de esta forma, Dios escoge una palabra perfecta a través de predicar por profetas, por maestros, a través de realizar esta forma de plática, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, que la forma en la que revela es Tito, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice Pablo, siervo de Dios y el apóstol de Jesucristo, perdón, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y dice aquí, al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, ¿sí? Nos dice, él estaba predicando y estaba predicando con el pleno conocimiento de la verdad. Y chequen cómo continúa, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo, chequen, a su debido tiempo, manifestó su palabra por la predicación, que le fue confiada a Pablo conforme al mandamiento de Dios. Entonces, se manifiesta la palabra en su debido tiempo, en su debida forma, a través de Pablo, en la predicación, y Pablo está dando un pleno conocimiento de esta esperanza en la vida eterna. Y todo esto, chequen, es conforme al mandamiento de Dios. Dios es la forma en la que está situando que suceda esto, ¿sí? Entonces vemos, la palabra llega a través de los profetas. Vemos que desde el principio estaba hablando a través de los profetas, de modo que también Moisés, también Abraham, ellos eran profetas. Vemos que llega primeramente de forma oral, ¿ok? Si quieren colocarlo, ¿cómo es que se presenta? Primeramente se presenta de forma oral. Se presenta diciéndole a Elías, por ejemplo, no debía de haber escrito Elías. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1, le dice a Elías, como decía, perdón, Eliseo, decía, oigan la palabra del Señor, así dice el Señor, ¿sí? Se presenta delante de Elías y le dice, él, una vez que ya recibió esta palabra, le dice a todo el pueblo, oigan la palabra del Señor. Él habla de forma
Dice, yo lo que estoy dando proviene directamente de Dios. Podemos ver también cómo se presenta en Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 18, a través de Micaías. Y dice, por tanto, escuchen la palabra del Señor. Así decía Micaías. Se presenta también a través de Isaías. Por ejemplo, Isaías 39, versículo 5. Entonces dijo Isaías, oye la palabra del Señor de los ejércitos. Chequen cómo es que todos ellos hablan acerca de escuchar la palabra de Dios. Se presenta también a Jeremías. Se presenta, eso nos dice, por ejemplo, Esdras, capítulo 1, versículo 1. Se presenta, sin embargo, también, no solamente en estos que son llamados profetas dentro del Antiguo Testamento, sino también, por ejemplo, y que nosotros asociamos usualmente, sino también, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2, nos dice David, hablando David, dice, el Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. ¿Sí? No solamente a través de los que llamamos nosotros profetas, también también el rey David era un profeta porque estaba hablando la palabra de Dios. Y entonces, lo que quiero que vean aquí nada más en esta pequeña introducción es que se está cumpliendo esto, lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 70, tal como lo anunció por la boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, u otra forma en la que podríamos leer eso para poder interpretarlo mejor. Dice, se anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Se ha anunciado Dios desde los tiempos antiguos, ¿sí? Desde que el mundo comenzó. Eso nos está haciendo referencia a esta parte de tiempos antiguos. Entonces, Dios nunca ha dejado de hablar, nunca ha estado en silencio. Dios siempre ha hecho revelarse a sí mismo, ¿sí? Y vemos que esto continúa en el Nuevo Testamento, continúa a través de los apóstoles, continúa a través de sus enseñanzas. Nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, que estos apóstoles iban a ser enseñados por el Espíritu para después ellos poder estar revelando delante de las demás personas, ¿sí? Y vemos que estas personas son movidas, que tienen que hablar la palabra. Aun si pensamos, por ejemplo, en Balaam, si se acuerdan de Balaam, era alguien que era una persona que no era de Israel, aún esta persona estaba diciendo, yo no puedo hablar nada, sino lo que Dios está diciendo, ¿sí? Eso podemos verlo, por ejemplo, en Números, capítulo 22, versículo 18. O sea, hay un poder en la palabra de Dios, de modo que aquellos que están hablando no pueden decir otra cosa, sino solamente la palabra de Dios. Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor. ¿Ok? O la palabra del Señor. Para hacer ni poco, ni mucho. Está hablando y aún un profeta que no era de Israel no podía sostenerse, sino que tenía que hablar. De la misma forma, también de una advertencia. Nadie puede agregar, nadie puede sustraer. Desde Deuteronomio, capítulo 18 dice, tiene que ser probado aquel que está diciéndose profeta. No puede ser simplemente cualquiera que está diciendo yo estoy hablando las palabras de Dios, sino que tienen que cumplirse estas palabras de Dios, ¿no? Deuteronomio 18:22. Y entonces vemos que esto tiene un propósito, ¿sí? Dice de forma constante también en Deuteronomio, ellos tenían que compartir esta palabra con sus hijos, esta palabra tenía que ser hablada. Le dice a Moisés en Éxodo 17:14, escribe un libro, tenía que ser escrito. Le dice después, esto tiene que ser leído cada 7 años. Es necesario que el libro de la ley sea leído. Dice también, esto implica, también, que la sociedad de Israel tenía que ser una sociedad que fuera una llena de literatura, una que supiese leer. No podían ser analfabetas, tenían que saber qué es lo que estaba diciendo la palabra de Dios. Y esto sigue siendo real aún hoy en día, porque cada uno de nosotros puede tener una Biblia dentro de su casa, pero si nosotros no tenemos ese esforzarnos por estar leyéndola, si no tenemos esa habilidad para poder leerlo,
nos estamos limitando a nosotros mismos de mucho, ¿sí? Porque estoy seguro que aquí, aunque sea, ninguno de nosotros tiene un problema de lectura por el hecho de que nadie le haya enseñado a leer o de que nadie lo haya permitido estar en una primaria. Usualmente tenemos problemas de lectura porque no creemos que es necesario. Y si la palabra de Dios es literatura, tendríamos que ver que no solamente es necesario, sino que es una de las mayores preocupaciones que tenemos que tener. Entonces, Jehová manda, por ejemplo, como había dicho ahorita, a que ellos enseñen a sus hijos a estar habitando en la palabra. ¿Cómo comienza también Proverbios? Hijo mío, acércate a la sabiduría. Comienza dando un proverbio acerca de la sabiduría y de su valor y de cómo es mejor que él no esté tanto en sus pensamientos, sino que esté más bien aceptando la palabra de Dios. Y entonces tenemos algo extremadamente importante, amigos. Ahora, esta palabra que tenemos en el Nuevo Testamento nos ayuda a ver cómo es que tenemos que observar entonces la Biblia. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver diferentes aspectos alrededor de estas semanas de lo que forma la Biblia. Y hoy es una forma introductoria. Lo primero que tenemos que saber nosotros de la Biblia es que es inspirada. La inspiración de la Biblia es una doctrina que ha estado desde los inicios de la Iglesia y como cualquier doctrina, es una palabra que se centra en definir una verdad real que está dentro de la Biblia y está sintetizándola en una sola palabra. Pero por tanto tenemos que definir qué es lo que significa esta palabra, ¿no? Tenemos que definir a qué está haciendo referencia y saber si es real o no es real. No podemos elegir solamente palabras arbitrarias, sino que estas palabras tienen que tener un significado, ¿sí? Y ese significado nos tiene que ayudar a poder procesar esta realidad de una mejor forma. Entonces, para eso quiero ir a dos textos, solamente dos textos. Primeramente, quiero que veamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y segunda, quiero que veamos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Ok? Vamos a buscarlos. 2 de Timoteo. Cuando lo tengas, Meni, Segunda de Timoteo, ¿qué? capítulo 3, versículo 16. Meni, cuando lo tengas, ¿puedes leerlo, por favor? Vas. Sí. Dale, dale. Voy. Y también va a aparecer en pantallas para que lo puedan checar. 19 al 21, ya estamos. Vas, Meni, cuando puedas, lee el de 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. Exactamente, 3, 16 y 17. Vale. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vas. Leo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y así que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos está diciendo entonces este texto? Nos está haciendo referencia a cuál es la visión que tenemos que tener de la Escritura. Si notaron, ambos textos están haciendo referencia a la forma en la que tenemos que observar la Escritura. Primer texto nos habla literal toda Escritura y comienza a describir esta Escritura. En el segundo texto dice, tenemos la palabra profética, o nos dice también, ante todo sabed esto, que ninguna profecía, y comienza a describir esa profecía. ¿Ok? Entonces, podemos hablar de muchas cosas aquí. Las cosas que vamos a ver nosotros van a ser, van a ser 4, ¿ok? Primeramente vamos a ver la extensión de la inspiración. ¿Cuál es la extensión de la inspiración?
¿A qué está haciendo referencia cuando hablamos de la inspiración? Y la forma muy, muy básica en la cual podemos observar esto es cuando dice toda escritura es inspirada. ¿Cuál es la extensión entonces de esta inspiración? Es toda escritura. ¿Sí? Chequen. La Biblia entera está diciendo que es inspirada. Toda la escritura, que esta es la palabra que utilizaban en el primer siglo para hacer referencia a los escritos del Antiguo Testamento, y también los ocupan después en algunos escritos del Nuevo Testamento, también están haciendo referencia a los escritos de Pablo, están haciendo referencia a los escritos de Santiago, de Lucas, al menos de Pablo y de Lucas se mencionan de forma específica y se citan, ¿sí? Y está diciéndose entonces, todo lo que se le llama escritura es inspirado por Dios. De forma inmediata, amigos, tenemos que ver esto. Cuando entramos en un error muy básico, es en el punto en el cual empezamos a decir, partes de la escritura están mal, ¿sí? Partes de la escritura no tienen los datos correctos o no están observando de forma correcta la forma en la que tendríamos que actuar. Parte de esta escritura solamente tiene, aun cuando son mandamientos, solamente tiene utilidad en su tiempo. No podemos estarlo observando porque esto no proviene de Dios. Pero sin embargo, aquí nos está diciendo, toda escritura, independientemente de cuál esté citando, toda de ella es inspirada por Dios. O como nos dice segunda de Pedro, después de decir en el versículo 20, durante todo sabed esto, dice, ninguna profecía de la escritura es de interpretación personal. ¿Sí? Entonces está hablando también de la extensión, dice, pero en sentido negativo. Ninguna profecía es asunto de interpretación personal. O sea, toda escritura no es de interpretación personal, sino toda escritura es de interpretación, nos va a decir después, de el Espíritu Santo que habló por parte, que habló a partir de estas personas, pero es el Espíritu Santo hablando, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, en el primer pasaje, 2 Timoteo 3:16, nos dice, toda esta proviene de Dios. Y en el pasaje de 2 de Pedro 1, nos dice, toda es de parte del Espíritu Santo. ¿Ok? En ambos nos está mencionando la extensión es toda la escritura y nos está mencionando el autor. Entonces, ¿qué nos dice eso para nosotros? Que continuamente se afirma que todos los escritos de los profetas y de los apóstoles son la palabra de Dios. Si nosotros observamos la forma en la que hablaba Pablo, que es uno de los cuales cita a Lucas, diciéndolo a nivel de escritura, Pablo no solamente citaba a Lucas, Pablo cita Génesis, cita Éxodo, cita Levítico, Pablo cita Números, Deuteronomio, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Job, Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Habacuc, Zacarías, Malaquías, y alude a muchos otros textos. ¿Sí? Ahora, dentro del contexto, este hecho de que él está hablando acerca de toda la escritura, en 2 de Timoteo 3:16, hace referencia a un contraste con maestros humanos, ¿sí? Y un contraste con la forma en la que estaban actuando estos maestros humanos. Y nos regresamos un poquito. Podemos ver en el versículo 1 al versículo 13, cómo es que está hablándonos, chequen el título que pone la NBLA, del carácter y la conducta de los hombres en los últimos días. Y una de las cosas que iba a definir a estas personas era que se iban a estar alejando de la palabra de Dios. Versículo 8, personas que se oponen a la verdad, ¿sí? Versículo 4, que son amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. No quieren escuchar a Dios porque no aman a Dios, ¿sí? Está hablándonos de la forma en la que ellos son insensatos, en la cual ellos están alejando y podemos ver también después en el capítulo 4, están acercándose más bien a fábulas, ¿sí? Chequen el capítulo 4, versículo 3 al 4, todo en 2 de Timoteo 3, ¿qué día? 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros, en vez de estar yendo a la escritura que nos estaba mencionando solamente unos versículos antes.
Ellos van a estar acumulando maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Aquí en la palabra mitos nos está haciendo referencia a invenciones de hombres, a tradiciones, nos está haciendo referencia a cosas que no provienen de Dios, ¿no? Y que no tienen tampoco ningún sentido. Si seguimos observando la escritura, 1 Timoteo, 2 Timoteo, ambos hacen el punto. Todas las cosas que son creadas por los hombres, que son estas invenciones, son vanas, no tienen ningún sentido. ¿Okay? ¿Qué más nos enseña estos dos pasajes? No solamente nos enseñan la extensión, que como vimos ahorita es toda la escritura, y toda esa proviene de Dios, sino que también nos enseña el significado de la inspiración. ¿Ok? Segundo, el significado de la inspiración. Nos enseña 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda, que ya vimos, es inspirada. Esta palabra inspirada está haciendo referencia a una palabra griega que significa respirada por Dios, ¿sí? Respirada por Dios o exhalada por Dios, ¿ok? Entonces, no nos está haciendo referencia al hecho de que la Biblia sea que inspire a las personas como un poema, como algo que es muy bonito y que trae buenos pensamientos, se nos está diciendo más bien, la Escritura está sacando este mismo respirar de parte de Dios. La razón por la cual nosotros tenemos aquí la palabra inspiración, de inspirada, es porque cuando la Biblia fue traducida al latín, se utilizó una palabra latina para sustituir esta palabra, para traducir la palabra theonestus, que es la palabra que está debajo de inspirada. Theonestus. Si quieren escribirlo, se escribe así. Sí, sí. Theonestus. No estoy seguro que tanto se vea. Espero que la puedan ver. La voy a poner aquí también. Está haciendo referencia al nestus, a la parte de la respiración, y theo, a la parte de parte de Dios. Y hasta ya la pasó por el chat. Theo es Dios, nestus es esta exhalación, ¿sí? Pero la palabra que utilizaron era la palabra inspiro en latín. Y esta palabra inspiro es de la cual sale la parte de inspiración, ¿sí? Y esta palabra de inspiro también significa como respirar hacia adentro, ¿sí? Entonces, la cosa tan complicada ahí es que se complica porque da una imagen de algo que está afuera, que algo que es externo, que se echa para adentro. Pero eso no es lo que significa esta palabra. Significa más bien algo que provenía de dentro, de parte de Dios, fue exhalada, fue sacada a una idea que estaba dentro de Dios, fue expulsada, y esa expulsar fue la Biblia, ¿sí? Fue la escritura. Noten que aquí lo que está diciendo que es inspirado es la escritura, ¿sí? Entonces indica que Dios respiró esta palabra, la exhaló, así como yo estoy hablando ahorita y estoy sacando de parte de mí, estoy expirando, esa sería la palabra correcta, expirando, Dios también está hablando. Entonces la Biblia es una acción de parte de Dios, que es esta expiración, ¿sí? Y entonces, justo como teodidactos, que es otra palabra que podemos encontrar en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, teodidactos, nos está haciendo referencia a alguien que es enseñado por Dios. Chequen, han sido enseñados por Dios, dice aquí. Teodidactos, teonustos, es algo que ha sido expirado por Dios, ¿sí? Y que ha sido expirado es la palabra. Checamos 2 Pedro capítulo 1, perdón, y esta nos dice también algo muy similar que nos ayuda a poder verlo de forma más clara. Dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, ¿sí? Y esta parte de inspirados hace referencia a movidos, llevados de un lugar a otro. Chequen aquí, literalmente dice llevados o movidos. Entonces lo que hizo el Espíritu Santo es que Él agarró a las personas y las llevó hasta el lugar en el cual ellas tenían que estar.
para poder cumplir el propósito. Y este propósito era sacar la escritura que, que es la palabra de Paso. Dios. ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Te puedo preguntar algo rapidísimo Sí, o claro que mejor sí. al final Dale, dale, para no interrumpir? dale, Una dime. pregunta. Por ejemplo, yo sé que Dios puso a personas, pues sí, para que hicieran la Biblia, ¿no? Entonces, pues, bueno, mi duda es, ¿esas personas tienen que ser muy santos para poder escribir la Biblia? No, de hecho eso es algo bastante interesante, Anet, porque muchas veces nosotros también este, como que minimizamos esta idea. Cuando vemos la Biblia, nosotros vemos a cientos y cientos y cientos de personas que están corrompidas y que aún así son usadas por Dios. Podemos ver pasajes, por ejemplo, en Lucas, donde está diciendo Dios no ha venido por los justos, sino ha venido por los pecadores, porque un médico va para sanar a las personas que están enfermas, no va para sanar a los que están bien. Entonces, ¿cuál es mi punto con eso? Mi punto es ninguna de las personas, absolutamente ninguna de las personas que tenemos aquí, eran personas que fueran, entre comillas, santas. Todas las personas eran pecadores que tuvieron que ser redimidos de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo padre, porque esta parte de inspirados nos dice que el Espíritu estuvo envuelto en sus vidas. Y desde que ellos eran pequeños, todo el camino que ellos llevaron, nada fue accidental, ¿sí? Sino que fueron movidos, fueron llevados. Los que eran, entre comillas, santos, no era que fueran santos, era que el Espíritu los estaba haciendo santos. Y entonces ellos se pueden acercar, por ejemplo, como Daniel, como Samuel, se pueden acercar y pueden decir, Dios, úsame, o Dios, háblame, o como Isaías, ofrecerse una vez que ha sido limpiado a partir de a partir de que le es colocado el carbón ardiente, si recuerdan en su lengua, él se ofrece y dice, aquí estoy, ¿sí? Pero es todo por el mover del Espíritu Santo, no es porque ninguno de ellos fuera santo antes de conocer a Dios, todos ellos son santos por Dios. Y esto también es padre, amigos, porque cuando la Biblia nos dice el hecho de que solamente va por los pecadores, no significa entre peor seas, más es probable que Dios te use. Eso no es lo que significa esto, porque luego también discriminamos mucho con eso y decimos, ok, lo va a usar más porque está peor. No, significa absolutamente todos nosotros estamos en una condición horrible sin Dios, ¿sí? Y todos necesitamos ser llevados por el Espíritu Santo para poder llegar a nuestro lugar apropiado. En este caso, aquí está haciendo referencia a cómo es que son llevados para hablar de parte de Dios, ¿sí? Entonces, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hombres movidos por el Espíritu Santo lograron hablar de parte de Dios. Entonces, continúo con el tema. La escritura es exhalada por Dios. Dios es el que está hablándola. O en otras palabras, segunda de Pedro, el Espíritu Santo mueve a los hombres para que hablen de parte de Dios, ¿sí? Entonces, Gracias. va, creo que sí, Anet. Cualquier cosa, si quieren también escríbanlo, o si es algo que queda mucho en el momento, también pueden decirlo. Eh, Así como ahorita, Anet. Yo, Vas, dale. en el caso de las personas que tuvieron un voto de nazareo, Sí, también debían conocer a Dios, ¿no? Porque pues no era suficiente que sus padres los consagraran a Dios porque no, pues no iban a ser salvos por ellos, sino por sí exactamente. mismos. Sí, 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 sí. Y si vemos con el más famoso personaje del Antiguo Testamento que tuvo un voto de esos, eh, sus papás le estaban intentando enseñar y fue extremadamente desobediente. Si te acuerdas, era Sansón, sus papás le querían enseñar que tomase el buen camino y que no se casase con una mujer que fuese de, ¿cómo era? Filistea. Pero aún así él se fue por allá porque él no tenía una verdadera interpretación de Dios y tenía una interpretación bastante vaga. Pero sí, por supuesto que sí, Sara, todo lo que dijiste ahorita, por dos. Martín, ahorita leo la pregunta porque creo que la escribió para el final.
Pero sí, entonces, la cosa de esto es que veamos que las palabras, aunque fueron escritas por autores humanos, no se originaron en Dios. Que diga, no se originaron en los hombres, perdonen. Se originaron en Dios y cumplieron su propósito porque Dios era el que estaba actuando. Les doy entonces la definición de inspiración. La inspiración es el trabajo del Espíritu Santo para producir las escrituras. La inspiración es el trabajo del Espíritu Santo para producir las escrituras a través de autores humanos. ¿Para qué? La palabra de Dios surja como respirada por la misma boca de Dios. ¿Ok? Para que la palabra de Dios surja como respirada por la misma boca de Dios. Ahora, esto tenemos que ver también tiene sus límites en lo que podemos saber. Es un misterio de forma específica cómo es que sucede todo esto. Es un misterio de la misma forma en que es un misterio nuestra salvación. Por ejemplo, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 8 al 9, nos habla del actuar del Espíritu Santo para la salvación de las personas. Y hablando acerca del Espíritu dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Voy a traducir esto. Significa, el Espíritu hace lo que quiere, va por donde quiere. Y tú ves una acción, ves algo que está surgiendo a partir de esto. En nuestro caso, cuando alguien nace de nuevo, vemos que esa persona cambia sus gustos, cambia su forma de expresarse, cambia su forma de actuar, cambia su forma de amar, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Nadie, absolutamente nadie puede controlar el espíritu, ni nadie puede conocer de forma específica todo el actuar del espíritu, porque es un misterio. Y así es como es todo aquel que es nacido del espíritu. Por eso ocupé a un nacido de nuevo al ejemplificar este versículo, ¿sí? El versículo 8. De la misma forma, actúa el Espíritu revelando esta palabra. No sabemos de forma específica qué es lo que estaba realizando el Espíritu. Solo sabemos que los movió de un lado y cumplió su propósito hasta llegar al otro, ¿sí? Y sabemos que es la misma respiración de Dios y entonces se cumple ambos, el hecho de que es palabras humanas y el hecho de que es palabra de Dios. Y para ejemplificar esto podemos tener que es el autor principal y el autor que guiaba todo, que decidía todo y que tenía la decisión final en absolutamente todo, Dios. Y de abajo de él se ocupa la personalidad del autor humano, se ocupa el lenguaje del autor humano, escribir en hebreo, escribir en griego, escribir en arameo. En el caso de Daniel, se ocupa su contexto, se ocupa su vida. En el caso, por ejemplo, de Oseas, su vida misma es usada para la escritura. De Isaías también, se ocupa todos estos rasgos para poder ejemplificar una palabra más perfecta, ¿sí? Y si notan, si tenemos un ambiente histórico, una persona específica, si tenemos una manera de hablar específica, tenemos de forma más, que diga, menos ambigua todo lo que está diciéndonos Dios y luego se interpreta Dios es quien está diciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Ok? Esto es inspiración. Ahora, del otro lado también tenemos algo que nos beneficia a nosotros, que es la parte de la iluminación. Iluminación, ¿ok? Iluminación está haciéndonos referencia a la forma en la que también el Espíritu Santo actúa. ¿Pero para qué actúa el Espíritu Santo? Para enseñar, ¿sí? Nos dice Juan, por ejemplo, también, Juan capítulo 6, versículo 45, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Dice todos, absolutamente todos, en este caso haciendo referencia a los creyentes. Todos los que creen serán enseñados por Dios. ¿Por qué digo a los creyentes? Porque dice, todo el que ha oído, que ha sido enseñado, que ha aprendido, dice, del Padre, viene a mí. Todos los que vienen a Jesús es porque han sido enseñados por Dios. O en otras palabras, es porque el Espíritu Santo ha actuado dentro de ellos y ha permitido que entiendan de forma verdadera las Escrituras. Las Escrituras pueden ser aprendidas por un profesor de seminario, pueden ser aprendidas por algún ateo, pero no se aprenden de la misma forma.
porque no lo escuchan y lo aprenden del Padre, lo escuchan y lo aprenden de su entendimiento, y por eso es que no vienen a Dios, ¿sí? Tenemos que ver entonces que la iluminación está hablando acerca de un estado interno que nos ayuda a entender las Escrituras, y la inspiración está hablando de un estado externo que está haciendo referencia a la palabra externa, que es objetiva, que es verdadera, ¿sí? Y vemos también entonces una realidad increíble, amigos, que es que nuestros entendimientos de la palabra de Dios van a ir en aumento, ¿sí? Proverbios nos dice, como nos dice también segunda de Pedro, Proverbios capítulo 4, versículo 18, la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Qué es lo que hace esta luz de la aurora? Va aumentando en resplandor hasta que es pleno día, ¿sí? O segunda de Pedro nos estaba diciendo, tenemos que aferrarnos nosotros a la Escritura como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que llegue el día y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Entonces, está diciendo, tenemos que aferrarnos a esta luz, y Proverbios está diciendo, esta luz se va a hacer cada vez más grande, y esta luz hace referencia al entendimiento que nosotros tenemos, ¿sí? Una iluminación del Espíritu Santo que es progresiva y nos ayuda a comprender de forma constante más y más y más la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Dios colocó a gente, colocó momentos específicos para dar su escritura, para dar la inspiración, y Dios en todo momento ha estado hablando a los creyentes a través del Espíritu con esta misma palabra, ¿sí? Y por eso nos aferramos a la escritura nosotros. ¿Por qué? Aquí viene el tercer punto. Veamos unas implicaciones de la inspiración, ¿ok? Implicaciones de la inspiración. Vimos ahorita cuál es la extensión de la inspiración, cuál es el significado de la inspiración. Ahora veamos qué implicaciones tiene esto, el hecho de que Dios haya hablado y que tengamos su palabra, ¿ok? Primera implicación, y esta es una lista de 7 puntos, ¿ok? Primera implicación, tiene autoridad divina, tiene autoridad divina. Chequemos otra vez 2 de Timoteo 3:16, ¿ok? Y dice, solamente unos versículos después, chequen, dice, toda escritura es inspirada por Dios, a fin de que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y luego le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Ok, predica la palabra. Le está dando un mandamiento, pero lo está dando en la base, en dos bases. Primera base, Cristo Jesús va a juzgar. Cristo Jesús es el que juzga. Segunda base, ya se te fue dado a la escritura que dice cómo es que hay que estar para ser perfectos y equipados para toda buena obra. No puedes, Timoteo, fallar si tú ya tienes la forma en la cual tú puedes obrar como un hombre de Dios perfecto. Y ponte al tanto entonces al hecho de que Dios juzga a los vivos y a los muertos. Predica la palabra, ¿sí? O versículo 2, que le dice, predica la palabra, ahí está tiempo fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Todo esto está haciendo referencia a la palabra. Entonces está diciéndole, esta palabra es la autoridad para instar a tiempo y fuera de tiempo, para redarguir, para reprender, para exhortar. Para redarguir, reprender y exhortar, nos está hablando acerca de una corrección, la parte de reprender. Nos está hablando acerca de anunciar que está yendo por un camino incorrecto, y nos está hablando acerca de impulsar a ir por un camino correcto. Todo esto en base a la palabra. Entonces la palabra tiene una autoridad para poder establecer, como nos dice el versículo 17, un buen camino, el camino perfecto, el camino de toda buena obra. Tiene que estar dentro de la palabra de Dios, ¿sí? Segundo punto, nos dice también entonces que tiene una veracidad divina. ¿Ok? Primer punto era autoridad divina. Segundo, veracidad
divina. ¿Qué significa esta veracidad divina? Está diciéndonos que esta palabra es, por ejemplo, voy a decir nada más qué significa veracidad. Es verdadera, es exacta. ¿Ok? Entonces dice, segunda de Timoteo en el contexto, por ejemplo, otras formas en las que habla de la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, dice, la palabra de Dios no está presa. Nadie puede estar arriba de la palabra de Dios. Nos dice en el versículo 11, palabra fiel es esta. No solamente es una palabra que nadie puede encerrar, sino que es una palabra que es fiel, que es verdadera, que es confiable. ¿Sí? O versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra. ¿Y cómo la define? De verdad. Es una palabra que es fiel, que es una palabra de verdad, y es una palabra que no puede ser encerrada, que nos dice esto, que esta es una palabra que es veraz. ¿Sí? Eso es lo que define veraz. ¿Ok? O, como decía también Tito, que estábamos leyendo al inicio, si se acuerdan, Tito 1, versículo 2 decía, es la palabra ¿de quién? Del Dios que no miente. ¿Sí? Si Dios no miente, toda esta extensión de Dios que es la palabra, tampoco miente, sino que es verdadera. 3. Nos está hablando también de una suficiencia divina. Una suficiencia divina. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que esta palabra es lo único que se necesita para poder, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 17, para poder equipar a las personas para el ministerio. ¿Sí? Miren, chequen cómo es que actúa Pablo. Pablo tiene un ministerio y es un buen ministerio. Y dice en el versículo 17, el Señor estuvo conmigo, me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, que todos los gentiles oyeran, y, perdón, esta parte era importante y me la salté, y que todos los gentiles oyeran. ¿Ok? ¿Qué está diciendo esto? Dios capacitó a Pablo, estuvo con él, lo fortaleció para proclamar la palabra y que una vez que proclamaba el mensaje, los gentiles oyeran. ¿Sí? ¿Qué significa eso, amigos? Que si nosotros estamos en un lugar en el cual, por ejemplo, en una iglesia donde estén predicando mal, donde estén alejándose de la palabra, o estamos en un lugar donde están predicando ateos, y son ateos que tienen una forma de hablar única, amigos, en la cual ellos son elocuentes y tienen mucho conocimiento y tienen muchas palabras, pero tú predicas la palabra, esta palabra va a cumplir. Es suficiente para poder hacer que la gente escuche, al menos los que son llamados. Y por eso nuestra tarea, como la de Timoteo, es predica la palabra, solamente la palabra. ¿Sí? La palabra es suficiente, aun cuando nos encontramos con mayores y más grandes maestros que nosotros. Si nos aferramos, en cuanto nos aferremos a la palabra, va a tener su éxito. ¿Ok? Tercera cosa, nos muestra también que es clara o tiene una claridad divina. Una claridad divina. ¿Sí? Pablo implica esto. ¿Qué significa esto de claridad? Claridad significa lo puede ser visto, ¿no? Si yo tengo ojos que pueden ver de forma clara, puedo observar lo que está a metros de distancia. Yo no puedo, porque yo tengo ojos que están entenebrecidos y no puedo ver a metros de distancia, pero si puedo ver claramente, podría ver qué es lo que está sucediendo allá. Ahora, ¿cómo sé esto? Porque lo implica cuando le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación. Ok, voy a reordenarlo. Las escrituras te pueden dar sabiduría para llegar a la salvación, aún desde la niñez. Timoteo había conocido las escrituras, había sido salvo desde la niñez, porque estas escrituras son claras
y dan una sabiduría. No solamente son para ser entendidas y ya, sino que ellas también te otorgan a ti sabiduría. Son claras porque también te enseñan y te ayudan a llegar a cumplir su propósito, que es llevar a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Propósito de las Escrituras, llevan a la gente a la salvación por la cual ellos van a poder decir gloria a Dios, ¿sí? O también podemos ver esto en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice, son una lámpara que brilla, una lámpara que ilumina la oscuridad, ¿sí? Son una lámpara que está enseñándote a poder observar, a poder ver de forma más clara. 2 de Timoteo, que diga de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 5. Nos hablan también de una necesidad divina. Una necesidad divina. Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo dentro de un contexto de falsos maestros, como hemos visto. Antes de que diga estas palabras, falsos maestros. Después de que diga estas palabras, falsos maestros. Capítulo 4, versículos 3 al 4, falsos maestros, ¿sí? Y dentro de este mundo que está depravado y que está yendo en contra de Dios y que tienen la tendencia de perseguir a los hombres de Dios, que tienen la tendencia de estar generando penalidades, por ejemplo. Dentro de esta tendencia, Pablo le dice a Timoteo que tiene que sostenerse a la palabra, ¿sí? Le dice él, dime un segundo. Me perdí cuál versículo les ibas a observar, pero le menciona él a Timoteo, nútrete con las palabras, nútrete con la palabra de Dios, ¿no? Le dice, predica la palabra, le dice, continúa con el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio, ¿sí? Entre comillas también le está diciendo, soporta la sana doctrina. Le está diciendo también, no vayas tras tus deseos, no te apartes de la verdad, ¿sí? Le está diciendo en el versículo 5, tú sé sobrio en todas las cosas, no te dejes llevar por todo lo demás. O 2 de Pedro también el capítulo 2, que va a seguir después, chequen, va a hablar acerca de profetas y de falsos maestros. Tiene el mismo contexto. Y entonces nos está hablando en que hay una necesidad de que nosotros nos aferremos a la palabra de Dios. Porque así como hay un mundo afuera que es hostil, también dentro de nosotros hay una semilla que si se le da agua puede crecer y puede hacer que nosotros nos perdamos dentro de filosofías, dentro de pensamientos, como dice Colosenses 2, versículo 28, haciéndonos perder la estabilidad del suelo de la palabra, ¿sí? Número 6 y penúltimo, nos da también una divina, crea una unidad divina en Cristo, ¿ok? Chéquense que a pesar de que estamos hablando de muchos autores, en 2 de Pedro, que literalmente dice hombres, ¿sí? Todos esos hombres fueron llevados por el Espíritu Santo, por un solo agente, ¿sí? El Espíritu Santo, para hablar de parte de un solo agente, de parte de Dios. Va, Sara, dime, ¿qué pasó? ¿Sara? Perdón, es que se cortó mi internet, también se me escapó, por favor. Claro, repito eso último. Ajá, y el 5 también. Vas. El 5 es una necesidad divina. Necesidad divina porque dentro de un contexto, de un mundo hostil y dentro de un contexto en el cual nosotros podemos separarnos muy fácilmente porque tenemos una semilla dentro de nosotros que puede ser cultivada para alejarse de Dios, alejarse y aferrarse a filosofías, como nos dice Colosenses 2:28, o alejarse como los de Gálatas, que eran un pueblo que ya había creído en el Evangelio y que aún así se estaban alejando para creer en otro Evangelio. Nosotros tenemos que ver que la respuesta es sostenernos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que va a hacer que nosotros no nos perdamos en este mundo. Es la forma de protegernos que da Dios, ¿sí?
Dios, en su oración Jesucristo, en Juan capítulo 17 dice, ellos no son del mundo, no te ruego que los saques del mundo, pero sí que los defiendas. Y esta es la forma en la cual nos está defendiendo Dios, ¿sí? A través de enviar su Espíritu y su palabra para que juntas nos hagan permanecer unidos a Dios, ¿sí? Y el punto número 6 es, hay una unidad divina en Cristo, una unidad divina en Cristo, porque a pesar de que fueron varios hombres los que la escribieron, fue un único espíritu. Y a pesar de que fueron varios hombres, fueron todos de parte de un único Dios. O toda escritura es inspirada por un único Dios. Son varias escrituras. Hay muchos textos y hay muchos géneros, pero todos son llevados por un mismo autor, ¿sí? Y la cosa que los une no solamente es el autor, sino también es el mensaje. Y notemos otra vez el versículo pasado, versículo 15. Te pueden dar sabiduría que lleva a un solo propósito, la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Esa es la forma en la que está resumiendo ahorita Pablo. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo de la palabra? O segunda de Pedro, capítulo 1, versículo, dime un segundo. Capítulo 1, versículo 8, nos dice, aquí está, para que lleguen al verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que lleguen a un verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O capítulo 2, versículo 20, nos dice, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos hacen referencia a este mismo Jesucristo. ¿De qué habla la Escritura? Decía Jesucristo en el camino de Maús, para que vean lo que hablan la ley de Moisés, los profetas y los salmos acerca de mí, ¿sí? Entonces está hablándonos acerca de Jesucristo. Y ese es el énfasis de la Biblia. Y el punto número 7 y último es que tiene una eficacia divina. Una eficacia divina. ¿Ok? Chequen la forma en la que la describe en el capítulo 2 de Timoteo, perdón, en el capítulo 3 de Timoteo. Dice, es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en toda justicia, a fin de que sea perfecto el hombre de Dios, equipado para toda buena obra. Entonces lo que vemos aquí es que la Biblia es lo único que puede enseñar, que puede instruir a la justicia, que puede hacer a un hombre de Dios perfecto, que puede equipar a alguien, a quien sea, para una buena obra. Sin la Escritura no se puede equipar para una buena obra, porque la Escritura es el poder de Dios, que nadie puede detener. Y entonces el predicador tiene que estar confiado, tiene que estar firme, tiene que estar seguro de que si está predicando esta palabra, va a cumplir su propósito, ¿sí? Porque es una escritura que es útil, otra vez, consigue una eficacia. Y para nosotros, ¿cuál es la enseñanza a partir de esto? Amigos, la enseñanza es, si nosotros queremos llegar a tener una eficacia en nuestro ministerio aquí haciendo referencia a sus vidas, a que tengan una vida que sea fiel a Dios, la única forma para poder hacerlo es a través de la palabra. Y la palabra misma va a hacer que a pesar de que somos tontos, a pesar de que tenemos mala memoria, a pesar de que tenemos una dificultad para entender, aquí estoy haciéndolo desde mi punto, a pesar de que somos personas que no saben hablar, Él va y realiza una obra porque es la obra de Dios, ¿sí? Entonces, mi último punto para cada uno de nosotros, voy a repetir los que ya dije ahorita. Vimos la extensión de la inspiración, vimos el significado de la inspiración, vimos implicaciones de la inspiración y también vemos el gozo de la inspiración. ¿Qué quiero decir ahí?
que nosotros veamos que no solamente es una doctrina, sino que esta tiene que llevarnos a tener una respuesta para con Dios. Si podemos nosotros entender que esto proviene de Dios, que hace sabios a la gente para salvación, que los hace útiles para buenas obras, que es una palabra que proviene directamente de Dios y no de nadie más, es todo esto a un cristiano le trae un profundo gozo y una profunda alegría y una profunda dependencia. ¿Sí? Entonces, hermanos, no se separen nunca de la palabra de Dios y vamos a orar para que esa palabra penetre de forma verdadera en nuestros corazones. Vení, ¿nos ayudas? Vas. Sí. Padre Santo, te damos gracias por este estudio, Señor, porque nos has permitido estar reunidos aquí todos en tu nombre, porque sabemos que donde están 2 o 3, aquí estás tú con nosotros y te agradecemos eso, Señor. Te agradecemos también porque pues nos has permitido entender. No sabemos por qué, Señor, pues tenemos tantos errores y tantas fallas en nosotros mismos, pero tú nos has dado esa iluminación, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo nos has permitido que todas estas cosas que hoy aprendimos y las cosas que hemos aprendido antes y las que aprenderemos en un futuro hagan cosquillas en nuestro ser y que hagan que nuestro corazón arda y sienta un sentimiento, Señor, de gozo. Te agradecemos mucho eso y te alabamos porque has tenido misericordia de todos nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, por las peticiones de cada persona, tanto las que se dijeron hoy y las que no se dijeron, Padre. Tú conoces el corazón de cada quien, tú sabes cuál es su problema, con qué está lidiando en este momento. Te pedimos que hagas tu voluntad con cada uno de nosotros, Señor, y que nos ayudes a que cada día vayamos orando para que lo que pidamos y lo que nuestro corazón desee sea tu voluntad, Señor. Te damos gracias por la vida de Jaso y por la vida de todas estas personas que tuvieron a bien conectarse y te pedimos que las bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Sí, Muchas gracias, Meni. Pero sí, amigos, si quieren aprender a alabar a Dios, esta es la palabra. Y si quieren aferrarse a ella, tenemos que gustarla y disfrutarla un montoncísimo.